Hola, en este vídeo voy a explicaros principalmente la estructura de directorio y la elaboración del metaproyecto. La estructura de directorio va a sufrir una pequeña sustitución respecto a la que estábamos usando en la primera evaluación por dos motivos principalmente. Primero, porque varios de vosotros ya os habéis dado cuenta de que cuando estamos modelando, creando objetos, elaborando los Vs y generando archivos OBJ, es un poco rollo tener aquí todas esas fases del procedimiento que tiene que ver con la creación de OBJs, con Vs, sin los Vs, etcétera, etcétera. En esta ocasión, cuando vamos a tener que crear los archivos de normales, además, se añade se añade ese nuevo nivel, digamos, de trabajo según el cual creamos todavía más archivos. Entonces, eso por una parte, ya que la creación de objetos se volvía demasiado compleja a nivel de gestión de archivos en la carpeta librería, pues he decidido sustituir la carpeta text por esta otra que se llamará Model Baking Text. De esta manera, en esta carpeta vamos a esta carpeta vamos a usarla para crear todo lo que es los diferentes objetos geométricos que van a dar lugar a las normales, al objeto de alta resolución, al objeto de baja resolución con los Vs y también a las texturas. También porque el procedimiento de creación de normales va a implicar la creación de un subproyecto por parte de otro programa, que es el Topogan. Esto lo veremos en el siguiente vídeo. En este vídeo solo quería explicaros, por una parte, la estructura de directorio, como decía, y el metaproyecto. Por tanto, la estructura de directorio que debéis tener es la siguiente. Esto ya lo tenéis tal cual, porque os lo he enviado el otro día. Dirección de proyecto, donde están los documentos, digamos, fundamentales del proyecto, la conceptualización, donde se explican los conceptos de la gruta, de la creación de la gruta, y además os voy a dejar aquí diversas explicaciones de texto sobre los diferentes procedimientos. La preproducción tenemos, como siempre, las referencias del proyecto en su forma, digamos, artística. La producción, que es la carpeta donde más vamos a trabajar, que contiene la carpeta 3D, audio, la carpeta 3D porque a veces podría haber una producción 2D y aquí se pondría una carpeta 2D. En la carpeta 3D tenemos nuestra librería y además tenemos nuestras secuencias de rodaje. En la librería tenemos todos los elementos que conforman nuestra, digamos, escenografía y tenemos un archivo que será el archivo donde vamos a montar la escenografía con todos estos elementos en formato XREF. Ahora mismo vuestra estructura de directorio debería estar exactamente así, con cada uno de los objetos en su archivo fuente, de esta manera, y así sucesivamente. ¿Vale? Cada uno de ellos en en su propio archivo, en las coordenadas 000, todos y cada uno de ellos colocados en su archivo fuente. Tened en cuenta que en este momento, en esta fase de la elaboración, en este punto de la elaboración, los objetos son casi casi de carácter simbólico. Pueden ser cajas, pueden ser hasta esferas, si me apuráis. Pueden ser objetos, ya os digo, absolutamente simbólicos, que básicamente lo que tienen que tener de manera correcta son los nombres. Aunque tengan un subdividido muy elemental, eso no importa ahora mismo. Lo que importa es tener montado una escenografía que ya sepamos que no va a ocupar más espacio del que ocupan estos elementos y que esté correctamente ordenada. Como digo, ahora mismo vuestra estructura de directorio debería ser idéntica a todo esto.
La única diferencia que tenéis ahora mismo es esta carpeta. Vosotros tenéis una carpeta que se llama text que tenéis que sustituir por esta otra, Model Baking Text. Esto es porque vamos a hacer aquí los modelados, vamos a hacer aquí el vaqueado, vamos a meter aquí las texturas de nuestros diferentes objetos. Bien, esta carpeta, lo que va a haber aquí dentro, va a ser, en principio, a priori, algo muy parecido a lo que había en la carpeta text anteriormente. Esto es una carpeta con cada uno de los elementos, ¿de acuerdo? Así que para hacer esto, tan sencillo como ir copiando el nombre de cada uno de los objetos y creando una carpeta nueva, poniéndole el nombre y así sucesivamente con absolutamente todo. Entonces, una vez hecho eso, cogemos las carpetas creadas, todas ellas, las cortamos y las metemos aquí dentro. Bien. Como digo, en un vídeo posterior explicaré cómo se hacen las normales y en ese momento ya veremos también qué es lo que va a pasar aquí, ya que va a haber una pequeña diferenciación también, aquí os lo anticipo, va a haber un proyecto de un programa llamado Topogan que nos va a servir para crear normales, pero eso, como digo, lo explicaré en el siguiente vídeo. Bien. Si vosotros estáis en este punto, en el cual ya tenéis esta estructura de directorio con todos los archivos, con todos los elementos creados por separado en su propio archivo, la carpeta Model Baking Text con todas las subcarpetas correspondientes que están directamente relacionadas con cada uno de los objetos, deberéis estar en disposición de pensar en una especie de previo de rodaje, de previo de vuestros 6 planos. Como sabéis, hay que elaborar 6 planos de rodaje para sacar un vídeo de un total de una duración de entre 15 y 20 segundos, puede ser un poquito más largo, puede tener más planos, evidentemente. Bien, ¿para qué hacemos esto? Para crear el metaproyecto. El metaproyecto, como os decía, en la primera evaluación, consiste en crear todo el proyecto al principio, cuando aún no está todo acabado, pero ya vamos a crear toda la estructura de proyecto, incluidas las diferentes salidas de vídeo, aunque estén vacías o en estadios muy primarios de los diferentes modelados o texturados. Vale, en ese sentido, teniendo esto, ya deberíais ser capaces de plantear 6 planos. Esto es, por ejemplo, a mí lo que se me ha ocurrido es que que podría haber un primer plano que fuese un traveling de la pared, que habría un segundo plano que podría ser una columna central vertical, un tercer plano que fuese una vista de la cúpula a su alrededor, una vista rasante del suelo, un plano para describir las piedras del suelo, otro plano que se desplazase por lo que es el tambor de la cúpula, algo así, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo lo que hago teniendo esta escena de escenografía, que es la 00 es gruta, pues es plantearme esos planos. Entonces, el primero que se me ocurrió fue pues hacer una especie de traveling de las paredes, algo tan sencillo como esto que durase 3 segundos. Lo siguiente que hago es crear en la carpeta 3D las diferentes carpetas que van a contener los diferentes planos, con los nombres adecuados, evidentemente, en relación al tipo de plano que se le va a dar. Como lo que se me ocurrió fue un traveling para la pared, le llamo travel pared. Plano 01, travel pared. Plano 02, columna central vertical. Este plano se me ocurrió cuando estaba revisando este archivo para pensar en los planos y pensé, bueno, pues mira, podría hacer un plano que fuese de este tipo, que fuese desde abajo hasta arriba, observando la columna. El tercer plano, la cúpula alrededor. Bueno, pues algo por el estilo de... algo así. Algo por el estilo. Algo que bajase, que subiese desde abajo
y que hiciese un pequeño giro para poder observar la cúpula. Como veis, aunque nada de esto está perfectamente definido todavía, sí podemos empezar a pensar en su rodaje, sí podemos elaborar su metaproyecto desde este preciso instante. Bien, para hacer eso, lo que hacemos es ir a la librería, coger nuestro archivo de la gruta, copiarlo y llevarlo al correspondiente plano. Yo ya tengo estos tres hechos preparados, así que voy a meterlo en el plano cuarto. Suelo ras. Meto aquí el archivo de la gruta y le llamo con el mismo nombre del plano, evidentemente. Y además le creo una carpeta que se llame results. Dejadme un momentito ver. Results, vale. Bien, este plano, este archivo C4D, como veis, ya tiene el nombre adecuado, pero está sin configurar, evidentemente, porque está con la configuración del archivo de la escenografía. Y yo necesito un archivo de rodaje. Al abrirlo, probablemente haya perdido las referencias de los XREFs. En esta primera instancia le decimos que no, porque no vamos a tener que, si le decimos que sí, vamos a tener que ir cambiando a lo largo de toda la estructura de directorio para ir encontrando la librería. Así que vamos a hacerlo de una manera un poquito más eficiente desde dentro. Le decimos que no a todo. Se nos va a abrir en vacío y lo que tenemos que hacer es abrir el gestor de XREFs y básicamente ir uno por uno, pero aquí dentro, indicándole dónde está nuestra carpeta librería. Tenemos que esperar a que lo identifique y vamos haciendo eso con cada uno de ellos. Ahora ya tiene la ruta buscada y por eso es más fácil este procedimiento, porque en el anterior todo el rato nos estaríamos apareciendo en esta búsqueda de carpetas desde la raíz del proyecto del plano y tendríamos que retroceder varios subniveles. Aquí automáticamente vamos al campo de búsqueda y nos aparece la carpeta librería correspondiente. Por eso esta forma es un pelín más rápida. Por desgracia, hasta donde yo sé, no podemos hacerlo con todos los objetos al mismo tiempo, sino que tenemos que ir haciéndolo uno por uno. Pero desde aquí dentro, como veis, es bastante fácil. Y bastante rápido. Listo. No nos aparecen las rocas porque están invisibles. En este momento, lo mejor que podríais hacer sería guardar el documento, evidentemente, en un momento en el que todavía tiene la salida bien configurada en lo que es el tamaño de frames, pero no el fotograma actual, ni tampoco la salida en RPF ni la ruta. Entonces, guardar este archivo, copiarlo, incluso copiar la carpeta results también, que está vacía todavía, la copiamos y nos la llevamos al siguiente plano. Pegamos y copiamos el nombre para pegárselo al archivo C4D, que ya va a tener correspondientemente
los XREFs bien colocados. Así que ya no nos lo va a poder, ya no nos lo volverán a pedir. Solamente lo tendremos que reubicar una vez. Bien, de esta manera, una vez hecho esto, lo que tenemos es directamente ya nuestros archivos de rodaje preparados. Como ya os digo que yo tengo estos tres preparados, voy a hacer la prueba, voy a hacer la demostración con estos de aquí. El suelo RAS, por ejemplo. Suelo RAS, que es el que ya tengo abierto aquí. Bien. El suelo RAS, como os podéis hacer una idea, va a ser un archivo en el cual, bueno, pues lo importante va a ser ver el suelo. O sea que con hacer una especie de plano de este tipo será suficiente. Bien, lo que hacemos es crear evidentemente la cámara. A mí me gusta, aunque esto no es obligatorio, pero a mí me gusta ponerle a la propia cámara el nombre del propio plano. Esto es así porque a veces podemos usar el render en cola que tenemos aquí. Y así aquí en este listado que nos aparecería aquí nos aparecería la cámara de renderizado para mayor seguridad, para mejores comprobaciones. Bien, voy a hacer un rodaje muy elemental. No tiene que ser el definitivo, solo tiene que ser elemental. 2 claves más que suficiente. Ya estamos en 75 frames, que son 3 segundos, que serán más o menos lo que duren los planos. Y listo. Este podría ser el plano. Como os he dicho, las claves de las cámaras, de rodajes, de sets de este tipo, tienen que ser lineales. Por lo tanto, una vez creadas, vamos a sus curvas. Una vez creadas las claves, vamos a las curvas y las configuramos a lineal. De esta manera, no arrancan despacio y luego decrece su velocidad, sino que son lineales y funcionan mejor en una edición al corte de diferentes planos de presentación de un entorno. No es como cuando tenemos que animar un personaje donde las claves mayormente sí que van a ser suaves y arrancan despacio y van decelerando también al final. Aquí no, los rodajes tienen que ser mayormente con los rodajes de este tipo con las claves lineales. Bien, ahora configuramos el archivo de render en formato RPF, activando el canal alfa y indicándole la salida. La salida es suelo RAS, por tanto, en producción 3D, suelo RAS, voy a copiar ya este nombre dentro de la carpeta results y con el nombre adecuado P04 suelo RAS. Ahora me lo va a reconocer y se va a activar ahí el nombre correspondiente. Le decimos además que sean todos los fotogramas, guardamos el proyecto y hacemos un render. Vale, ya tengo listo el render, con lo cual aquí me debe aparecer. De acuerdo, voy a hacer lo mismo con el siguiente plano. Piedras, suelo, a ver si lo tengo aquí. No lo tengo aquí, por tanto, plano 5, piedras, suelo. Bien. De las piedras suelo, vale, pues es un plano en el cual la importancia va a residir en mostrar las piedras del suelo. Me gusta ponerle el nombre del plano a la cámara
Y a partir de ahí podemos hacer un rodaje por el estilo, de algo así. Hasta ahí. Mierda. Algo así, de acuerdo. Le vamos a cambiar las pistas. Las claves, perdón, las claves en lineal. Bien. Y configuramos el render. La salida, todos los fotogramas, el guardado en RPF, con el canal alfa activado, porque lo suyo sería que se utilizasen object buffers para luego depurar la postproducción. Y en el plano 5 copio el nombre por si acaso se ha perdido del portafolio dentro de Results y le pego el nombre adecuado. P05, P05 Piedrasuelo, correcto. Lo reconoce y hacemos el render. Listo, ya tengo el render del quinto plano. Guardo el proyecto y voy a hacer ahora el render del sexto plano. De acuerdo, Traveling Tambor. Vale, pues el Traveling Tambor es un plano en el cual vamos a hacer un recorrido que muestre el tambor de la cúpula. Creamos la cámara. Le cambio el nombre. Ya está en 3 segundos de duración el plano, así que ya puedo hacer algo por el estilo. Esto no tiene que ser definitivo, como digo. Pueden ser, o sea, lo podemos depurar más adelante. Pero esto ya nos va a permitir crear toda la estructura de proyecto sin esperar al final para tener que montar todo el proyecto. Ya lo tenemos montado desde el principio y a partir de ahora será ir haciendo iteraciones sobre lo que ya está hecho. En este momento está prácticamente el 80% del proyecto realizado. Vale, lo guardo. La salida en todos los fotogramas. El guardado con el canal alfa activado para los RPFs. Y la salida que está en el plano 6 dentro de Results y debería estar el nombre pegado en el portapapeles, Travel Tambor. Compruebo, Travel Tambor, sí. Y en cuanto lo reconozca, hago el render. Bien, ya tengo el plano 6 realizado, guardo el proyecto y ahora, como ya tenemos todos los RPFs renderizados, lo que vamos a hacer ahora es, dentro de la carpeta postproducción, crear nuestros archivos After Effects. Lo voy a eliminar y voy a crearlo de nuevo. Vale, es un archivo nuevo y lo que hago es importar múltiples archivos.
No, perdón. Voy a ir mejor uno por uno para asegurarme. Como son RPFs con el alfa activado, debe aparecer esto que significa directo, alfa directo. Una vez importados todos los archivos RPFs en secuencia de imágenes, evidentemente creamos las correspondientes precomposiciones. Y además creamos una nueva que se llame master, que ya tiene el preset adecuado. Fijaos muy bien en esto, tiene que tener el preset HDV HDTV 720-25 para ajustarse correctamente a las precomposiciones previas. De manera que ya tenemos todas nuestras precomposiciones y la del máster. En la del máster, evidentemente, vamos a ir arrastrando las correspondientes precomposiciones de cada uno de los planos. Y aquí, colocándolos de manera muy lineal. Aquí tendríamos ya nuestro proyecto, nuestro metaproyecto. Habría que darle un poquito de tiempo al primer plano, un poquito más de los 3 segundos para poder meter un fade y desde luego algo al final del último plano, algo por el estilo. Nuestra composición final debería parecerse a esto. En este momento lo que hacemos es guardar el proyecto dentro de la carpeta postproducción y le llamamos master. Master Gruta. Y hacemos automáticamente un render en QuickTime, en formato AVI, en QuickTime. En QuickTime y en codec H264, si lo tengo por aquí. Vale. Listo. Bien. Ponemos la salida. La salida se va a ir a montaje final. Y le llamamos Master Gruta. Renderizamos.
Bien, ya tengo el render hecho. Estoy teniendo unos problemas con el QuickTime. Me parece que es por la versión que tengo instalada de QuickTime. Así que yo tengo que estar ahora mismo renderizándolo en Avi. Pero vosotros en principio no deberíais tener problemas para renderizar en QuickTime. Con lo cual, en principio deberíais renderizar siempre en este formato QuickTime con el códec H264. Si no, bueno, pues podemos ir tirando ahora mismo con el AVI, que es lo que voy a hacer yo. Em, Voy a guardar el documento y este ha sido el resultado final de mi máster. Vale, habría que depurarlo mucho más el rodaje, pero el metaproyecto ya estaría realizado. Es decir, ya tenemos nuestro archivo de escenografía, cada uno de los objetos, de los elementos en su propio archivo, cada uno de los elementos metido en la escenografía como xref. Dentro de la carpeta Model Banking Text, una carpeta que se corresponde con cada uno de los elementos. Es muy fácil al tener todos los elementos crear estas carpetas. Y ya sabemos que ahí van a ir, luego lo explicaré en otro vídeo, los diferentes objetos geométricos, el de baja resolución con UVs, el de alta resolución y los diferentes mapas que se creen con el programa Topogan y las diferentes texturas de color. Luego lo vemos. También, una vez tenemos este objeto escenográfico, como decía, ya podéis planificar un planning de rodaje. Los 6 planos que ineludiblemente tenéis que hacer. Si queréis hacer más, mejor. Pero los 6 planos ya los podéis planificar, así que hay que crearlos en este momento. Es decir, en este momento no se sigue modelando, lo que se hace es crear los diferentes planos de rodaje, plano 1, 2, 3, 4, 5 y 6, con su correspondiente nombre. Dentro de la carpeta está el archivo C4D con el nombre correspondiente del plano y cada C4D tiene su configuración con el render, perdón, con el render en RPF, con el nombre también del plano correspondiente. A partir de ahí, una vez tenemos configurado nuestro archivo C4, cada uno de nuestros archivos C4D, cada uno de nuestros planos con un rodaje primario, creamos los renders, como aparecen aquí, las secuencias de RPF, y cuando las tengamos todas, nos vamos a la carpeta postproducción para crear el archivo After Effects. Lo que hay que hacer es abrir el After Effects, importar cada una de las secuencias y en ese momento guardar el documento. Se guarda el documento como master gruta, se configura cada una de las secuencias RPF en su correspondiente precomposición y se crea una precomposición última llamada master en la cual metemos todas las precomposiciones de cada uno de los diferentes planos para montarlos, de manera que podamos tener cada uno de los planos por separado en su propia precomposición para desarrollarle la postproducción necesaria, tanto en cuanto elaboremos renders con IDObject o con Object Buffers para poder hacer composiciones de color, etcétera, etcétera. De esta manera podemos configurar cada una de los planos y en el máster además podríamos hacer un etalonado con una capa de ajuste en la capa superior. Que esto es todo lo que habría que hacer. A partir de ahí, en este momento todavía sin hacer postproducción, evidentemente, lo que tenemos que hacer es un montaje primario de los diferentes planos, como se ve aquí, y hacer un render en QuickTime o en un AVI de buena calidad, de VPAL, para la carpeta montaje final. Esto ya lo puedo eliminar. Bueno, de acuerdo. Luego lo elimino. Y aquí tendríais ya vuestro máster
en un estadio muy primario, y a partir de aquí ya sí que sería cuando empezamos el proceso de modelado de los diferentes elementos para depurar la geometría de la gruta. Esto ya lo explico en otro vídeo. Atención a todo esto, porque este es el método de trabajo que tenéis que seguir. Es ineludible. No voy a admitir otro método de trabajo. Lo primero que tenéis que hacer es crear los objetos de manera muy primaria, meterlos en la gruta y crear todo el metaproyecto. Todo esto, todo lo que hemos hecho, todos los planos ya tienen que estar hechos desde el principio. Luego, cuando tengáis todos los objetos montados, ya los iréis depurando. Pero se hace al principio, ¿vale? Muy bien, hasta el próximo vídeo.